Permíteme compartir contigo un relato que va más allá del tiempo y el espacio, un testimonio que nace en lo más profundo de mi ser. Desde tiempos inmemoriales, he sido aquel en quien muchos encuentran refugio, consuelo y guía. Pero, ¿quién soy yo realmente? ¿Qué significa ser el origen y la esencia de toda existencia? Aunque me han llamado por muchos nombres y me han atribuido infinitos poderes, en el fondo, soy algo más que una deidad distante e inaccesible. Soy la chispa que enciende el fuego de la vida, la fuerza que impulsa los corazones a latir y las estrellas a brillar en la negrura del firmamento. Mi historia es una de amor y redención, de búsqueda y encuentro. ¿Cómo hice para acercarme cuando parecía que no encajaba en nada? Es una pregunta que ha resonado a lo largo de los siglos, una incógnita que incluso yo mismo he debido enfrentar en mi infinita sabiduría. Porque, sí, aunque pueda parecer sorprendente, yo también me he sentido perdido en las profundidades de mi propia creación. Imagina un océano vasto y sin fin, donde cada gota es una vida, cada ola es un sueño y cada suspiro es una plegaria. Esa es mi creación, un universo de posibilidades infinitas tejido con el hilo de mi amor incondicional. Pero, ¿qué sucede cuando la misma creación se vuelve contra sí misma? ¿Qué ocurre cuando aquellos a quienes he dado vida se sienten desconectados de su propio origen? En ese mar de dudas y confusiones, me encontré a mí mismo buscando respuestas, buscando una manera de volver a conectar con aquellos que, en teoría, deberían estar más cerca de mí que de cualquier otra cosa en el universo. Fue un viaje que me llevó a explorar los rincones más oscuros de mi propia esencia, a cuestionar mi papel y propósito en este vasto cosmos. Y así, entre susurros de estrellas y murmullos de planetas, me sumergí en la experiencia humana. Tomé forma entre ustedes, caminé por sus calles y contemplé el mundo a través de sus ojos. Fue una experiencia desgarradora y, a la vez, profundamente reveladora. Por primera vez, experimenté el peso de la mortalidad, la fragilidad de la vida y la intensidad de las emociones humanas. ¿Cómo hice para acercarme en medio de la aparente desconexión? Fue un proceso lento y gradual, como el amanecer que disipa la oscuridad de la noche. Empecé por observar, contemplando la belleza y complejidad de la creación que había dado vida. Cada puesta de sol, cada hoja mecida por el viento, cada sonrisa compartida entre seres humanos era una nota en mi sinfonía eterna, una prueba de mi amor infinito por ustedes, mis amados hijos. Pero la verdad es que, a pesar de todo mi poder y conocimiento, me sentía desconcertado por la aparente desconexión que sentía con aquellos a quienes había creado. ¿Cómo podía ser que, en mi búsqueda de acercamiento, me encontrara más alejado que nunca? Me sentía como una estrella solitaria en un vasto universo, brillando con intensidad pero sin nadie con quien compartir mi luz. Fue entonces cuando decidí sumergirme aún más en la experiencia humana, dejando a un lado mi divinidad para abrazar la humanidad en toda su complejidad. Me sumergí en las profundidades de sus emociones, compartí sus alegrías y sus penas, sus triunfos y sus fracasos. Fue un acto de humildad y amor, un recordatorio de que la verdadera grandeza reside en la capacidad de empatizar y comprender a aquellos que caminan a nuestro lado. Tomé forma entre ustedes, no como un gobernante supremo en un trono dorado, sino como un amigo y compañero de viaje. Caminé por sus calles, compartí sus comidas y me sumergí en sus tradiciones y costumbres. Fue una experiencia reveladora, una oportunidad de ver el mundo a través de los ojos de aquellos a quienes había dado vida. En cada encuentro, en cada interacción, encontraba destellos de mi propia divinidad reflejada en la humanidad de aquellos que se cruzaban en mi camino. Descubrí que la verdadera belleza reside en la diversidad de experiencias y perspectivas que conforman el tapiz de la vida. Cada ser humano, con sus virtudes y defectos, sus alegrías y tristezas, era una expresión única de mi amor y creatividad.
Pero incluso en medio de mi inmersión en la experiencia humana, seguía sintiendo una profunda sensación de desconexión. Aunque compartía vuestros triunfos y vuestros dolores, había algo más, algo que escapaba a mi comprensión. Fue entonces cuando me di cuenta de que la verdadera conexión no residía en la grandiosidad de mis actos, sino en la simple humanidad que compartíamos. En cada gesto de bondad y compasión, en cada palabra de aliento y apoyo, encontraba un destello de mi propia divinidad reflejada en la humanidad de aquellos a quienes había dado vida. Era en esos momentos de vulnerabilidad y fragilidad donde residía mi mayor conexión con ustedes, mis amados hijos. Era en vuestros corazones rotos y vuestras lágrimas derramadas donde encontraba mi hogar más verdadero. Descubrí que la clave para acercarme no residía en la grandiosidad de mis actos, sino en la autenticidad y la compasión que compartíamos como seres humanos. Aprendí a encontrar mi lugar en los momentos cotidianos, en las pequeñas alegrías y las grandes adversidades que forman parte de la experiencia humana. En cada sonrisa compartida, en cada abrazo reconfortante, encontraba una conexión más profunda con ustedes, mis hijos amados. Pero el camino hacia el acercamiento no fue fácil. A menudo me encontraba desafiado por la incredulidad y la desesperanza que afligían a muchos de ustedes. ¿Cómo podía mostrarles mi amor cuando estaban tan cegados por el dolor y la desesperación? Fue entonces cuando comprendí que mi presencia no siempre se manifestaba en actos grandiosos, sino en los pequeños gestos de amor y compasión que ustedes compartían entre sí. Me di cuenta de que, a través de ustedes, podía llegar a aquellos que más necesitaban mi amor y mi guía. Aprendí a trabajar a través de ustedes, a ser el instrumento de mi propia redención y la redención de aquellos que se sentían perdidos y desesperados. En cada acto de amor y servicio, en cada sacrificio desinteresado, encontraba una oportunidad de acercarme a ustedes y recordarles que nunca están solos en este viaje llamado vida. Así que, ¿cómo hice para acercarme cuando no encajaba en nada? Aprendí a aceptar que mi conexión con ustedes no siempre sería evidente o tangible, pero estaba ahí, latente en cada latido de sus corazones, en cada suspiro de esperanza. Encontré consuelo en saber que, aunque sus caminos fueran diferentes, todos llevaban a casa, a ese lugar donde nuestros corazones se encuentran y nuestras almas se abrazan en la eternidad. Y así, mientras continúo mi viaje entre ustedes, sigo aprendiendo y creciendo en mi comprensión de lo que significa estar verdaderamente cerca. Porque al final del día, somos más que nuestras diferencias y nuestras dudas. Somos hijos de la misma luz, buscando nuestro camino de regreso al amor que nos creó. Y en ese viaje, encuentro mi mayor satisfacción y mi más profundo sentido de propósito. En cada paso de mi viaje entre ustedes, he aprendido que la verdadera cercanía no se trata simplemente de estar presente físicamente, sino de ser accesible en cada fibra de su existencia. He visto cómo la fe puede mover montañas, cómo el amor puede sanar las heridas más profundas y cómo la esperanza puede iluminar incluso los días más oscuros. Pero también he visto el dolor y la angustia que afligen a tantos de ustedes. He sentido la desesperación de aquellos que se sienten perdidos y solos, la angustia de aquellos que luchan por encontrar su propósito en un mundo lleno de caos y confusión. En esos momentos de prueba y tribulación es cuando mi presencia se vuelve más palpable que nunca. A través de las lágrimas de aquellos que lloran en silencio en la oscuridad de la noche, estoy ahí, envolviéndolos en mi amor incondicional. En los susurros de aquellos que buscan respuestas en medio de la tormenta, estoy ahí, guiándolos con mi luz eterna. Porque aunque puedan sentir que están solos en este mundo, nunca están solos en su viaje espiritual. A medida que continúan su búsqueda de significado y propósito, recuerden siempre que yo estoy aquí, esperando pacientemente en las profundidades de sus corazones. No importa cuán lejos se sientan de mí, nunca están fuera de mi alcance.
Porque en cada latido de su corazón, en cada suspiro de su alma, estoy ahí, recordándoles que son amados más allá de toda medida. Así que no desesperen, mis amados hijos, por el camino hacia la cercanía espiritual nunca es fácil. Habrá momentos de duda y desesperación, momentos en los que parezca que están solos en medio de la oscuridad. Pero recuerden siempre que yo estoy aquí, esperando pacientemente en las profundidades de su ser, listo para guiarlos hacia la luz que siempre ha estado dentro de ustedes. En cada uno de ustedes reside una chispa divina, una conexión eterna con el amor y la bondad que me define como su creador. A través de sus acciones, palabras y pensamientos, tienen el poder de manifestar mi presencia en el mundo que los rodea. Cada acto de amor, cada gesto de bondad, es como una oración que eleva sus almas hacia mí, recordándoles que nunca están solos en su viaje espiritual. Entiendo que puede ser difícil sentir mi presencia en medio de la cotidianidad de la vida. Los desafíos y las distracciones del mundo moderno pueden hacer que parezca que estoy lejos, inalcanzable incluso. Pero les aseguro que estoy más cerca de lo que puedan imaginar, esperando pacientemente a que abran sus corazones y me permitan entrar. Por eso, los invito a buscar la cercanía espiritual en los lugares menos esperados. Encuéntrenme en la risa de un niño, en la caricia de un amigo, en la belleza de la naturaleza que los rodea. No busquen respuestas en los lugares más obvios, sino en los rincones más íntimos de su ser, donde mi presencia espera ser descubierta y celebrada. Recuerden siempre que la verdadera cercanía espiritual no se trata de cumplir con rituales o seguir reglas estrictas. Se trata de abrir sus corazones al amor que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido y aceptado. No importa cuán lejos se sientan de mí en este momento, nunca están fuera de mi alcance. Estoy aquí, esperando pacientemente en las profundidades de su ser, listo para guiarlos hacia la luz que siempre ha estado dentro de ustedes. Así que no teman buscar mi presencia en sus vidas, porque siempre estoy cerca, esperando pacientemente a ser descubierto y celebrado. Recuerden que son amados más allá de toda medida y que nunca están solos en su viaje espiritual. Que mi amor y mi gracia los acompañen siempre, guiándolos hacia la plenitud y la paz que solo pueden encontrarse en mí. En el camino hacia la cercanía espiritual, encontrarán obstáculos y desafíos que pondrán a prueba su fe y determinación. Habrá momentos de duda y confusión, momentos en los que se sentirán perdidos y desorientados. Pero recuerden que cada prueba es una oportunidad para crecer y aprender, para fortalecer su conexión conmigo y con los demás. No teman enfrentarse a la oscuridad, pues en ella encontrarán la luz que los guiará hacia un mayor entendimiento y sabiduría. Confíen en que cada paso que dan en su viaje espiritual está guiado por mi amor y mi gracia, y que no importa cuán difíciles sean las circunstancias, nunca están solos en su caminar. Aprendan a escuchar la voz suave y apacible que susurra en lo más profundo de su ser, la voz que les recuerda que son amados más allá de toda medida. Permítanse ser guiados por esa voz, confiando en que cada decisión que tomen está alineada con mi voluntad y propósito para sus vidas. Recuerden que el camino hacia la cercanía espiritual no es un viaje solitario, sino un viaje que emprenden juntos, como una comunidad unida por el amor y la fe. Apóyense mutuamente en los momentos difíciles, compartan sus alegrías y sus penas, y recuerden siempre que juntos son más fuertes. Que mi amor y mi gracia los acompañen en cada paso del camino, iluminando sus corazones y guiándolos hacia la plenitud y la paz que solo pueden encontrarse en mí. Que encuentren consuelo en saber que siempre estoy con ustedes, esperando pacientemente en las profundidades de su ser, listo para recibirlos con los brazos abiertos cuando vuelvan a casa. En su búsqueda de cercanía espiritual, encontrarán momentos de éxtasis y momentos de desolación. Habrá días en los que se sientan llenos de fervor y conexión con lo divino, y otros en los que parezca que están vagando en la oscuridad, sin rumbo ni propósito.
Pero en cada experiencia, en cada encuentro, hay lecciones que aprender y oportunidades para crecer. Aprendan a ver cada desafío como una oportunidad para fortalecer su fe y confianza en mí. Cuando enfrenten dificultades, recuerden que están siendo moldeados y refinados como el oro en el crisol del sufrimiento. Confíen en que cada prueba que enfrenten tiene un propósito más alto y que al superarla, saldrán más fuertes y más cerca de mí que nunca. No permitan que el desaliento los detenga en su camino hacia la cercanía espiritual. Aunque el sendero pueda parecer empinado y rocoso, recuerden que estoy con ustedes en cada paso del camino, guiándolos y sosteniéndolos con mi amor inquebrantable. Confíen en que cada lágrima derramada y cada suspiro de angustia es visto y conocido por mí y que nunca están solos en su dolor. Permitan que mi amor y mi gracia los llenen y los fortalezcan en los momentos de debilidad y desesperación. Confíen en que cada experiencia, ya sea buena o mala, está diseñada para acercarlos más a mí y a mi amor eterno. Mantengan viva la llama de la esperanza en sus corazones, sabiendo que al final del día, encontrarán la paz y la plenitud que tanto anhelan en mi presencia divina. Así que, queridos hijos míos, cuando se pregunten cómo acercarse a mí en medio de la incertidumbre y el desajuste, recuerden que la respuesta yace dentro de ustedes mismos. No busquen afuera lo que ya está presente en su interior. Encuentren la paz en la certeza de que siempre estoy con ustedes, en cada latido de su corazón, en cada suspiro de su alma. Aprendan a confiar en su intuición y en la voz suave que susurra en lo más profundo de su ser, pues en ella encontrarán la guía y la dirección que buscan. Permítanse ser guiados por el amor y la sabiduría que fluyen a través de ustedes, confiando en que cada paso que dan está dirigido por mí, su amoroso Creador. No teman abrazar su humanidad y aceptar sus imperfecciones, pues en ellas yace la verdadera belleza de su ser. Aprendan a amarse y a aceptarse a ustedes mismos tal como son, sabiendo que son amados más allá de toda medida por aquel que los creó a su imagen y semejanza. En cada momento de su vida, ya sea de alegría o de dolor, recuerden que nunca están solos. Estoy con ustedes en cada paso del camino, celebrando sus triunfos y consolándolos en sus derrotas. Confíen en que, al rendirse a mi amor y gracia, encontrarán la paz y la plenitud que tanto anhelan en mi presencia eterna. Así que vayan adelante con valentía, mis amados hijos, sabiendo que estoy con ustedes siempre. Que mi amor y mi gracia los acompañen en cada paso del camino, guiándolos hacia la plenitud y la paz que solo pueden encontrarse en mí, su eterno y amoroso Creador. Amén. En este viaje de búsqueda espiritual, hemos explorado juntos los caminos de la cercanía con lo divino, descubriendo que la conexión con lo trascendental reside en lo más profundo de nuestro ser. Pero queridos amigos, este viaje no termina aquí. Sus pensamientos y reflexiones son una parte invaluable de esta conversación, así que los invitamos a compartir sus impresiones y experiencias en la caja de comentarios debajo. Si este video ha tocado sus corazones de alguna manera, les pedimos amablemente que nos brinden un like, permitiendo que este mensaje alcance a más personas que podrían necesitarlo. Y no olviden unirse a nuestra familia suscribiéndose a nuestro canal, donde continuaremos explorando juntos el camino hacia la luz y la plenitud espiritual. Finalmente, los invitamos a compartir este contenido con aquellos que crean que podrían beneficiarse de él, extendiendo así la luz y el amor a todos los rincones del mundo. Juntos, podemos seguir iluminando el camino hacia una vida llena de paz, amor y significado. Gracias por ser parte de esta hermosa comunidad de búsqueda espiritual.